La siguiente participante es Belén Quinteiro, que tiene una beca FPI en el grupo Prolope de la Universitat Autónoma de Barcelona y tiene una doble faceta como investigadora. Por un lado se dedica a lo que es propio del grupo, que es la edición del teatro de Lope de Vega, y por otro lado está trabajando en una tesis sobre la literatura traducida en España desde el año 1969 al 1982, que tengo ya la inquietud de saber exactamente por qué estos años. Y hoy nos hablará de dos grandísimas traductoras, Esther Benítez y Consuelo Vergés, con la asociación que hicieron, que bueno, me parece un tema también realmente muy relevante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Pura Fernández y a Domingo Ródenas por invitarme, y por supuesto a Carlota y a Eva, que han pasado un trabajazo tremendo organizando esto y lo han hecho de forma brillante. Y bueno, yo vengo a hablar de traductoras y no es ningún secreto que los traductores son mediadores indispensables, pero que han sido muchas veces ocultados de la historia de la literatura, obviando su papel en la construcción de una identidad nacional y su capacidad como consagradores del universal, además de su contribución a la hora de crear una nueva cultura en una región específica. Por eso es importante rastrear las apuestas por la prensa, las editoriales y las decisiones supranacionales que restituirían la historia aún no escrita de estos potentes agentes culturales. Es el caso de Consuelo Vergés y de Esther Benítez, que fueron dos agentes que desde el vértigo de sus tomas de posición lucharon codo a codo por los derechos de los traductores en un campo aún no consolidado. De hecho, estas ya han merecido la atención, en el caso de la primera, de estudios en torno a sus redes relacionales, como es el caso de las entabladas con Concha Méndez, Clara Campoamor o Elizabeth Mulder, los paratextos de su biblioteca personal, su trayectoria biográfica, su recuperación epistolar o su paso por la masonería, y en el caso de la segunda, de aproximaciones sociológicas, semblanzas y el estudio de sus fuentes extratextuales. Pero aún no se ha estudiado el impacto de su trayectoria sociobiográfica en el polisistema de la literatura traducida, ni de sus tomas de posición dentro de un mercado editorial en vías de formación. La Consuelo Vergés traductora había forjado una personalidad asociada a las ideas de compromiso, de regeneración social y de reivindicación del papel femenino en el campo de batalla de la prensa de finales de los años 20 y principios de los años 30, con su colaboración en el diario santanderino La Región, en la Revista de Santander, en el Radical de Cáceres, en Cultura Integral y Femenina y, por último, en Mujeres Libres. Entre los años 1924 y 1926 colaboró con el diario La Región, surgido en un momento álgido de la dictadura de Primo de Rivera y asociado a la defensa de los ideales regionalistas. Este estaba dirigido por Víctor de la Serna, hijo de Concha Espina, y lo definía un marcado carácter intelectual, artístico y un sesgo ideológico conservador, lo que no impidió que Consuelo se posicionase contraria a su pensamiento, reivindicando el aperturismo y rebatiendo postulados antipedagógicos, como en su artículo Apostillas, en el que responde combativamente a la estrechez de miras de Baldomero Argente. Tanto en este artículo como en el resto que acogió La Región, Vergés firmaba con seudónimo Iasnia Pliana y tenía una sección fija titulada Impresiones e Ideas, en la que dialogaba con el periodismo decimonónico de Mesonero Romanos. Se pueden destacar los artículos Dos feminismos, dirigido a Margarita Comas, o Olimpiadas, dirigido a Emelia Merio, en los que se resaltan los ideales pedagógicos de la institución libre de enseñanza que ella tanto defendería durante la Segunda República. Del 1930 al 1933 seguirá colaborando con la Revista de Santander, aunque ya desde América, a donde viaja con una prima carnal a Perú a dar clases de gramática, y en ella revaluará el papel de Concha Espina,
poniendo el foco en su relación transnacional con autoras americanas y haciendo eco del homenaje que se le hizo en Argentina en la Asociación Clorinda Mato de Turner. Durante la estancia de Verges en Perú, contacta con los círculos intelectuales, pronuncia conferencias y escribe artículos en la prensa del país, especialmente en el diario Las Noticias. Luego, desde Argentina, se presenta en la redacción del Diario Español y, pese a ser un diario subvencionado por la dictadura de Primo de Rivera, de la que ella ya se había despedido en su último artículo en La Región con, cito, que la dictadura os sea leve y a mí no me sea demasiado larga la expatriación, pudo mantener su personalidad combativa y palmariamente roja. Una vez se hace un nombre entre estas páginas, la institución Centro Montañés de Buenos Aires decide que la escritora se haga cargo de su revista Cantabria entre 1929 y 1931, y esta irá introduciendo un aire más moderno de la mano de la colaboración con mujeres como Matilde de la Torre, Alfonsina Storni y Concha Méndez Cuesta. Con la proclamación de la Segunda República, Consuelo decidirá regresar a España con Concha Méndez y empezará a publicar artículos en El Radical de Cáceres, en el que seguirá reivindicando el nombre de Concha Espina. También comenzará a colaborar con la revista Cultura Integral y Femenina, dirigida por José Aubin Riobernet, y con Clara Campoamor al frente del comité de redacción, constituyendo así una revista pacifista y antifascista que llegó a hacerse eco tempranamente de la realidad de los campos de concentración de la Alemania hitleriana y vertió ríos de tinta reivindicando la labor de los grupos feministas organizados en España. A partir de 1936, durante su estancia en Barcelona, comienza a trabajar en la revista Mujeres Libres junto a Rosa Chacel, Carmen Conde, Sara Berenguer, Suceso Portales, María Jiménez, Concha Liaño, Lola Iturbe, Antonia Fontanillas o Mercedes Guillén. Y cito: fui a Barcelona, al Paseo de Gracia. No digo el número para que no se entere el dueño de la casa, requisada por la CNT. Y allí hacíamos Mujeres Libres, que no se ha hecho jamás otra revista como esa de mujeres, ¿sabes? La hacía Lobo, con unos dibujazos que quitaban el sentido y unas colaboraciones formidables. Cierro cita. Con Mujeres Libres cesará su actividad en la prensa para ir dejando paso a sus labores como traductora, que se desarrollarían desde los años 40 hasta su muerte, en el 1988. En el caso de Esther Benítez, nacida en Ferrol en el 1937, su personalidad combativa empezó a forjarse al inicio de sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en las especialidades de Filología Románica y Filología Italiana y donde realizó cursos de doctorado. Ejerció de profesora en Estados Unidos, en Dakar y en Senegal, y en el 1968 empezó a dedicarse profesionalmente a la traducción. Es en este momento en el que también empieza a colaborar con El País, subrayando las condiciones precarias del traductor y generando frentes en la lucha por cambiar esta realidad. En el 1978 se incorporó al programa de televisión Encuentros con las Letras, dirigido por Carlos Vélez entre 1976 y 1981, y el 3 de enero de 1978 inauguraría una sección propia llamada A Título Personal, en la que entrevistaría a escritores como Mercé Redoreda, Eduardo Mendoza o Rosa Montero. En el 1978 también vería potenciado su capital simbólico con la concesión del premio Fray Luis de León de Traducción en Lengua Románica por su versión de la trilogía de Italo Calvino, Nuestros Antepasados, publicada en la editorial Alianza. Y cito: por fin, años después, en el 75, Alianza contrató los derechos de I Nostri Antenati para su edición en un solo volumen. Trucos editoriales que permiten hacerse con obras imposibles de conseguir por separado, y me encomendó la traducción. Yo estaba entonces en la Universidad de Dakar, Senegal, más bien desasistida de medios para aclarar mis dudas de traducción.
enciclopedias, obras de consulta, y le escribí a Calvino para solucionarlas. Como esa correspondencia quedó recogida por escrito en el número 4 de los cuadernos de traducción e interpretación de la UTI de la Universidad Autónoma de Barcelona, del que he traído algunas separatas, no insistiré sobre el tema. Únicamente comentar un error en mi primera carta. Escribí il Cavaliere di Mezzato en lugar del Cavaliere inexistente. Andaba yo tan preocupada con la traducción de Di Mezzato que se lo colgué a 2 títulos de la trilogía. Y Calvino, con la exquisita cortesía que lo caracterizaba, no me mandó a freír monas en su respuesta. Lo primero exigible a un traductor es leer bien el título del libro, e hizo como si nada. Después de estas primeras novelas, de las que estoy muy satisfecha, el siguiente contacto con el autor fue una carta que me escribió en enero de 1979, felicitándome por el premio Fray Luis de León, concedido a finales del 78, precisamente por la traducción de nuestros antepasados. La verdad es que fue todo un detalle, una muestra adicional de la delicadeza de Don Italo. He aquí el breve texto. Gentil Ester, Alianza m'annuncia la bella notizia del premio Fray Luis de León. Sono felice che lealtà, qualità e l'assidua acuta attenzione del suo lavoro siano state riconosciute. Ecco un premio meritato. Mi rallegro moltissimo e l'auguro ogni bene. Italo Calvino. Y cierro cita. También en el 1979 obtendría el premio del Ministerio de Exteriores italiano y en 1982 sería nominada en la lista de honor del IBI por su traducción de Los amiguitos del pequeño Nicolás de René Goscinny. Atendiendo ahora a la trayectoria de ambas en el campo de la literatura traducida, para Consuelo Verges la traducción supuso el espacio imprescindible para la supervivencia de los principios de mujeres libres, los de la emancipación de la triple esclavitud de la ignorancia, esclavitud de la mujer y esclavitud productora. Su primera traducción sería una selección de las Memorias de San Simón, la corte de Luis XVI, para la colección universal de la editorial Espasa Calpe. Luego empezaría a traducir para Aguilar, a La Bruyère, 2 volúmenes monográficos de las Memorias de San Simón y las obras completas de Stendhal, el cual sería su gran pasión y las cuales publicaría en México y en su conjunto, dado que la censura no permitiría la publicación de las novelas sueltas. De Consuelo Verges podemos subrayar su traducción de la cabecilla de los modernos por excelencia, Marcel Proust. Pedro Salinas sería el encargado del primer proyecto de traducción de la obra, siendo suyos los 3 primeros tomos publicados en los años 20, Por el camino de Swann, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Guermantes y esta última en colaboración con Quiroga Pla. Empresa que retomaría Consuelo Verges con la traducción de Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva y El tiempo recobrado, y sobre las cuales escribió un potente artículo en el Urogallo de 1971. La penetración de Proust en España había sido lenta, desigual e interrupta y necesitaba encauzar la tarea. La aparición de las ediciones de Salinas y Verges fueron la consumación de años de vacío proustiano y en gran medida fomentado por la mano de la censura en los años de dictadura. La recepción de Proust en España la había propiciado Ortega, que conocía muy bien el panorama de la literatura francesa desde temprana edad. Fue él quien encarga a Salinas la traducción del mismo, y de hecho para Ortega, Proust era un reflejo de la novela moderna junto a Dostoyevsky y Stendhal, y aunque llegó a sostener que la obra de Proust es una novela paralítica, Ortega utiliza La Recherche como el ejemplo de un caso límite para definir la novela moderna. Por eso la importancia de aventurarse a su traducción y la valentía de Consuelo a la hora de sellarla en el 1969 con la traducción del último de los ejemplares. Ese pulso vital, marcado por la traducción, también es el que tendría Ester Benítez, que a partir del año 1972 realizó más de 120 traducciones profesionales de diversos idiomas, entre ellos el italiano, el francés y el inglés, y de diversos géneros.
historia, psicología, sociología, lingüística e infinidad de autores. Pier Paolo Pasolini, Vincenzo Consolo, René Goscinny. Podemos hacer aquí una llamada de atención a Alessandro Manzoni y a Los novios, cuyo impacto en el polisistema de la literatura española ya había dejado clara su presencia el siglo pasado, con la admiración que procesaron hacia él Menéndez Pelayo o el Círculo Catalán, conformado por Buenaventura Carles Aribau, Josep María Cuadrado y Milay Fontanals. Además, sobre la aventura corrida por Alessandro Manzoni en España existen dos estudios fundamentales, el de Antonio Prieto y el de Orestes Macri, aunque hasta la aportación de la traducción de Esther Benítez en España no había existido ninguna edición crítica de la novela. Sí se podía hablar de la edición de Juan Nicasio Gallego, publicada en Barcelona en el 1936, o la de Félix Enciso Castrillón o Gabino Tejado, aunque todas ellas eran versiones libres en las que abundaban los pequeños y grandes cortes de párrafos. Además, Los novios señalan en la primera mitad del siglo XIX el nacimiento de la novela italiana moderna, tras muchos siglos de ruptura con la tradición narrativa o de su cultivo por autores de escaso relieve. En esta obra se aunaron desde su aparición el éxito popular, marcado por las numerosas ediciones, y un marcado capital simbólico manifiesto en la crítica. Goethe llegó a lamentar que sus muchos años y los crecientes compromisos le impidiesen darla a conocer en Alemania a través de una traducción propia. La novela no es de matiz histórico al uso modo, no es una más de entre las muchas que concibió el romanticismo. De hecho, su relevancia no estriba tanto en la elección del tema, una historia de amores contrariados, como en la conjunción del sentimiento religioso, piedra angular en Manzoni, con una pertinente descripción de la dura experiencia de la vida humana centrada sobre todo en los humildes. El propio Manzoni la consideró un híbrido de la novela histórica entre la historia y la fantasía, expresando su condena a Walter Scott. Con ello trazó un fresco realista nutrido de los personajes más variopintos, y así lo supo plasmar Esther Benítez al presentar por primera vez al lector de habla hispana un trabajo crítico acompañado de numerosas notas y basado en la edición crítica de Michel Barby y Fausto Gisalberti, la de las bases filológicas más firmes y en la cual se basan todas las ediciones posteriores. Por último, atendiendo a la lucha de los derechos de los traductores y a las tomas de posición en torno a decisiones supranacionales, en una zona intermedia entre la supervivencia y la insumisión, Consuelo Verges colaboraba en la puesta en marcha de la APETI, la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, proyecto que había sido impulsado por Marcela de Juan y había sido fundada en noviembre de 1954. APETI sería el germen del asociacionismo profesional de los traductores en un momento en el que sus condiciones económicas se limitaban, en el mejor de los casos, a pactos verbales entre editorial y traductor. Desde su creación, la APETI fue miembro de la FIT, la Federación Internacional de Traductores, como representante de España, y junto con Marcela de Juan, Consuelo Verges, María Luis Balseiro y Francisco Torres Oliver, Esther Benítez sentó las bases de las primeras reivindicaciones de los traductores. Aunque no es esta la única institución que ha luchado a lo largo de esos años por la visibilidad del traductor y sus derechos. Había luchado también la UNESCO, más concretamente con las conferencias de París de 1971 y Nairobi de 1976, en las que se propone mejorar el salario del traductor, garantizarle a él y a su traducción una publicidad proporcional a la dada al autor e instar a favorecer la adopción de normas que rijan la profesión, elaborando programas especializados para la formación de traductores. También se propuso el intercambio de traductores como objeto de que éstos puedan adquirir un mejor conocimiento del idioma en el que están especializados, así como del medio sociocultural en el que se redactan las obras que se han de traducir.
aunque estas iniciativas supranacionales tendrán poco, relativo o nulo impacto en el polisistema de la literatura española, realidad a la que ya había aludido Consuelo Verges en Cuadernos para el Diálogo en el 1972, en el que decide publicar las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos sobre los Derechos de los Traductores, convocado por la UNESCO y reunido en París del 23 al 27 de septiembre del 1969, y a las que apunta. Abro cita. Lo fundamental de estas recomendaciones que aquí se reproducen se aplica ya en los países donde se toman en serio los menesteres de la cultura, sin contar las repúblicas socialistas, donde la traducción se le da toda la importancia que tiene y donde el traductor goza de una consideración y de un estatus económico de trabajador privilegiado. En España, los editores han ignorado olímpicamente estas recomendaciones. Tampoco, que yo sepa, han tenido ningún eco, no ya a título ejecutivo, pero ni siquiera informativo por parte de las correspondientes instituciones oficiales, Ministerio de Educación, Ministerio de Información, Instituto Nacional del Libro, etc. Y cierro la cita. También hace hincapié en la misma realidad Esther Benítez en un artículo del País de 1977 titulado «Traducir en España es llorar», y en el que, parafraseando a Larra y apelando a la disposición final de la última Conferencia General de la UNESCO, la declaraba como un motivo más de llanto. Y abro cita. Tal disposición final protege los derechos de los traductores de aquellos países, la URSS, los nórdicos, donde la profesión está socialmente considerada y dignamente pagada. Un solo ejemplo. Cada vez que un libro traducido sale en lectura de una biblioteca pública sueca, la biblioteca paga un canon que va a engrosar los fondos de la Asociación de Traductores. Por supuesto, aspirar a semejante utopía hoy en España sería cambiar el llanto por el sueño. Y cierro cita. Y con este ejemplo concluyo una visión panorámica de las tomas de posición de Esther Benítez y Consuelo Verges para con la crítica en la prensa, para con su labor titánica como traductoras y para con su lucha por los derechos del oficio, bien con la creación de asociaciones como la APETI, bien con el cuestionamiento de decisiones supranacionales.